¿Qué tal, aficionados? Gracias por estar en sintonía hoy en este lunes 16. Vamos a entrevistar al profesor Ramiro Cepeda. Por ahí él ha pasado por nuestro fútbol, ha dirigido en El Salvador y también ha dirigido en Guatemala, así que vamos a hablar un poco con él para poder pues conocerlo en este ámbito del fútbol. Saludos por ahí a don Richard Méndez, comentarista de ESPN, que veo que por ahí está. Así que un abrazo. Gracias siempre por estar pendiente. Ya en unos minutos se conecta con nosotros el profe y platicamos con él. Dice, más enfrente póngala de FIR, pues. Vamos a ver por acá. Profe, buenas noches. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? La verdad que alegre, agradecido de que sea parte de los amigos de la vida detrás del aficionado. Comentarle rápidamente, casi cumplimos 3 años y usted pues se suma a la lista de técnicos exitosos que hemos entrevistado. Si le empiezo a mencionar un par de nombres no termino nunca, pero como les repito, para mí es una alegría poderlo tener con nosotros. Y más que platicar y conocerlo como usted en su vida personal es, como sus inicios al fútbol y sus éxitos y lo que más a usted le recuerda este hermoso deporte. Igualmente, Mauricio, mucho gusto ahí de compartir ahí un rato con vos. Vi un ratito ahí el perfil el otro día, vi muy buenas fotos, una con Emiliano, ¿no? Sí, Muy- básicamente nos enfocamos en eso, en recordar a todos los jugadores que como usted y como cuerpo técnico pasaron en nuestro fútbol. Si lo etiquetara en tantas imágenes que usted sale, pues le aseguro que se recuerda tanto de todo lo que vivió como futbolista y como técnico. Dice por ahí Alex Méndez, el mejor de Guatemala, pintura loco, dice, saludos, profe. Por ahí la gente ya empieza a saludar. Saludos para todos. La verdad que siempre estoy ahí recordar un poquito del Salvador, también la foto esa buenísima de la Alianza con la Rastra Escobar. Años Por ahí ahí. por ahí hay Qué varias que genial. se va a ir dando cuenta. Y por ahí vamos a platicar de todo eso, profe. Pero para no hacer largo y comenzar, ¿qué recuerdos por ahí le trae Atlético Marte al profesor Ramiro Cepeda como jugador y como técnico? Uy, buenísimo, la verdad que buenísimo, fue mucho tiempo, fue el club que más tiempo estuve en mi carrera, Lo saluda por tanto ahí, profe, el profesor también Pancho Cibrián. con Panchito, trabajamos juntos, bueno, estuvimos en Marte junto con Pancho y después en Alianza, un gran amigo. Y vos sabés que, bueno, tuve un grato paso por el club, primero como jugador, eh, distintas transformaciones del club, me tocó ser parte del Marte Quetzaltepeque, cuando viajábamos todos los días a Quetzalte. Eh, Después me tocó ser entrenador, tuve la posibilidad enorme de conocer a un gran tipo como Raúl Araña Magaña, que fue quizá el impulsor de mi carrera como técnico. Y bueno, gran posibilidad y linda de haber salido campeón con el club, haber ascendido después de tantos años, y recuerdo grande de haberle llegado la copa a su casa a Raúl, días antes de lamentable fallecimiento de él, pero bueno, sé que falleció contento porque era un equipo de sus amores y la verdad que la pasamos muy bien, una etapa espectacular. ¿Cómo se fija, o por ahí, cómo llega el profe Ramiro a El Salvador para comenzar a jugar fútbol? Te cuento, saben pocos esta parte de la historia. Yo llego, después de haber estado varios años acá en Guatemala, haber jugado también en Honduras, llego a Municipal Limeño, el primer club. Pero tuve la mala suerte, desgracia, que durante la pretemporada me fracturé y solo quedó en eso. En pretemporada, al final no se dio la contratación, me tuve que operar en ese momento y pasé casi 7, 8 meses sin jugar, hasta que se da la posibilidad, ¿no? Con Marte, en ese momento Marte estaba bastante complicado, sabes que estaba
con problemas de descenso para irse a la tercera división. Era un momento bastante complicado del club. En ese momento el técnico era Hugo Santillana, no sé si te recordás del Pato, ex Firpo, y lo conocí en ese momento cuando él sabía que yo lo podía ayudar, sabía de mi trayectoria como jugador, de que podía llegar en ese momento, habla con Raúl, llego a hablar con él y bueno, a los 3, 4 días estaba debutando contra Mari Plata. 3, 4 fechas faltaban para terminar el campeonato y no me acuerdo si fue, ganamos 3 y empatamos 1, hicimos un tremendo final de campeonato, hice varios goles y bueno, de ahí arranca ya mi segundo torneo, ya como capitán, tratando de liderar y bueno, un paso bastante bueno, hice un montón de goles, hasta lo que te decía que fue, bueno, el ansiado campeonato, contra una final contra Municipal Limeño, y después en el ascenso contra el equipo del Roble, con AFI el Roble, ascendimos, y bueno, estuve casi los 2 años, año y medio casi dirigiendo Liga Mayor, la primera. Dice por ahí que te pregunten quién te llevó a esas tierras, dice. Bueno, yo llegué a Guatemala primero, ahí estaba un amigo, Rorro Bruglia. Es un amigo que en ese momento no existían ni celulares, había año 98. No existía Google. Entonces llegabas por recomendaciones, no había tanto representante como hoy, y un amigo vino, estaba jugando en Santa Bárbara, de Costa Rica, Rodrigo, el que preguntaba, y viene a Zacapa, un club de acá de Guatemala, él no se podía quedar, le pide una recomendación y así llegué. En el año 98 fue mi primer club acá en Primera División de Guatemala. Dicen por acá, hay varios saludos, profe. Dice CN Castellanos, saludos al profe Ramiro, le conocimos al entrenar con Alianza Reservas. Miguel Alberto, saludos, Ramiro Cepeda de la familia aliancista. Diego Vargas, Rami querido, abrazo. Friase 10 dice, ¿dónde fueron sus inicios en Argentina del profe Ramiro? Un saludo para y por todos. Ahí está Emerson Bellis que dice, el mejor DT que tuve como persona y cómo trabajaba. Crack, qué jugador, Chamagua, un abrazo. Hicimos una alianza espectacular. Lástima que ese año perdemos una final increíble. Para los aliancistas se acordarán, una mano increíble que no nos cobran al minuto 87, Aguilar Chicas, y se nos escapa esa final que perdemos por penales con Metapán. Era importantísimo. Chamagua Vélez ahí, un gran de jugadores. Mi comienzo en Argentina fue en un club que se llama Deportivo Armenio, de primera B, desde los 8 años estuve ahí hasta los 19 años. Me tocó debutar ahí en primera, hice mis primeros pasos, de ahí pasé a otro club, Club Atlético Colegiales, también de la B, San Telmo, y bueno, después de varios años en primera B, fui a Guatemala a jugar. Dice por acá Diego Alejandro, un abrazo a mi amigo Ramiro, Cristian Chaparro, saludos al profe Ramiro, lo conozco desde que jugamos en inferiores Armenio, Tigres, 2 grandes zona norte, dice. Saludos, Diego, mi hermano. Dice por ahí Miguel, no te reprochamos nada, en esa alianza jugaba al fútbol, la copa que Chicas le regaló al Metapán. Cristian Chaparro, muy buen jugador, selecciones juveniles de Argentina. Saludos, Cristian. Tuvimos la posibilidad así de jugar en Argentina y después nos encontramos acá por Guatemala, que también jugó acá. Profe, en la etapa de jugador, la diferencia entre ligas, entre fútbol, de repente uno era más fuerte que el otro, más exigente, ya que tuvo la oportunidad de estar en Guatemala, El Salvador y Honduras. En el tema físico, quizás sí, Honduras marcaba un poquito la diferencia, ¿no? Por un tema físico, un tema más de lucha. Obviamente el fútbol fue evolucionando un montón, después Honduras creció, se volvió un país exportador de jugadores. Y Guatemala y El Salvador quizá un poquito más similares, jugadores técnicamente bien dotados, se trata de jugar bien, quizás no son tan dinámicos los partidos, pero normalmente los jugadores juegan bien y ha mejorado el nivel. Quizá en la época donde yo jugaba había un poquito más de indisciplina,
había mucho talento, pero sí había quizás jugadores un poquito más vagos. Hoy el jugador se dedica a ser un poquito más profesional. Las redes sociales ayudan, ¿no? Porque ya no se pueden exponer, porque quedan ahí pegados todo el tiempo, así que eso ayuda a que el jugador sea mejor. Claro. Profe, ¿cómo por ahí logra, ya cómo por ahí logra superar su etapa de jugador, colgar los botines, como se dicen, y pasar a la etapa de técnico? ¿Esa transición le costó a Ramiro o de repente la tomó con total tranquilidad? Tuve una suerte muy grande, que la tienen algunos, pero no todos. Normalmente cuando vos dejas de jugar, después pasa una etapa donde intentás o buscar otra cosa o ser entrenador, depende de lo que te dediques. A mí me gustaba mucho el tema de entrenar. Y tuve la suerte, para los chicos de Atlético Marte se acordarán, de que ya en mi último torneo en el club fui jugador y técnico. No sé si todos, o si mucha gente lo sabe, ¿no? Trabajamos a la par con Raúl Magaña, él se dedicaba más a la parte de dirección deportiva, era un tipo que trabajaba mucho desde lo humano, ayudaba mucho a los chicos, tema estudio, era el, el tipo que se dedicaba, él decía los pequeños grandes detalles, y era genial lo que hacía. Entonces me toca a mí empezar a desarrollar esa parte como técnico y como jugador. Entonces después cuando yo decido ya no jugar fue que Raúl me dice, bueno, a partir de ahora vos sos solamente el técnico, y pasé de un día para otro. Me acuerdo que perdemos una semifinal, no sé si fue con Balboa como jugador, y ya la semana siguiente era el entrenador de los chicos que habían sido mis compañeros durante 3 4 años. Fue muy, muy bueno, muy bueno. Fue recuerdos grandísimos. No me costó solamente cambiar algunas cosas, ¿no? Porque ya la relación, si bien era siempre buena y seguíamos siendo amigos con muchos, ya era más de jefe a empleado o tenía que hacer ya lo que yo decía, pero fue muy bueno. La verdad que la llevamos muy bien y por eso en esa relación nos fue muy bien, ¿no? Como te decía que después de tantos años luchando por salir campeones, lo logramos en el primer campeonato. Dice por ahí Cris, según su experiencia, ¿qué le hace falta al futbolista salvadoreño para poder jugar en Sudamérica? Pasa todo por lo que se habla siempre, el tema de formación, el tema de que se organicen los campeonatos de más pequeños, de que los jugadores se formen de otra manera, que se trabaje mucho más en la parte física, en la parte competitiva. Normalmente pasa en El Salvador, igual que acá en Guatemala, que los jugadores les toca debutar un poquito más grandes, vienen con mucho talento, pero quizá con no todo pulido en la parte individual. Entonces después cuesta un poquito más, y pasa mucho por ese tema, ¿no? De tema de ser mucho más fuertes físicamente y ser más competitivos, porque después nivel técnico lo tienen, son jugadores muy inteligentes, y es un pasito, me parece que pasa un poco por tema de estructura y coordinación. Claro, dice por ahí, y hace 10, ¿algún referente que tuvo el profe Ramiro como jugador? ¿Siendo técnico o Me como imagino que en compañero? la etapa de jugador. Y tuve muchos compañeros muy buenos, muy buenos. Recuerdo, bueno, ahí hay conectado uno, Fernando Ruiz, un líder ahí del Deportivo Armenio que te decía. Un abrazo, Fer. Pero después, bueno, en todos los equipos he tenido buenos compañeros, siempre buenos recuerdos. Acá en Guatemala tuve la posibilidad de jugar con varios El padre chicos fue un seleccionados. referente, dice por ahí, de Pérez. ¿Cómo? Dice por ahí, el padre fue un referente, dice. Sí, por supuesto. Saludos, Dieguito. Dice por acá Lex Prat, en plano internacional, ¿cómo ve el proyecto de River Plate post Gallardo? Yo creo que River, bueno, es difícil, o hay que ver cómo sigue todo, pero me parece que es una estructura muy bien armada, un club que tiene muy claro lo que quiere. Es lo que a veces en ese momento dolió mucho. El tema, yo soy muy fanático de River,
y dolió el tema del descenso, pero después cuando vos ves qué pasa posterior a eso, fue lo mejor que le pudo pasar al club, porque hizo una reingeniería, se acomodó económicamente y se convirtió en el club que es, ¿no? En el club más importante quizás de Sudamérica de los últimos años, y gracias también a Gallardo. Pero bueno, ahora viene otro jugador de la casa, viene a un club que está muy bien económicamente, muy bien ordenado en todo, así que yo creo que River debería seguir siendo lo que es. Profe, muchos camerinos con jugadores de peso, tanto en El Salvador como Guatemala, ¿cómo logra manejarlos? ¿Cómo logra llevar una dinámica que no haya rivalidad o por ahí que no haya algún tipo de quiebre en el camerino? Y es una de las partes más importantes como técnico, manejar cabezas, ¿no? Manejar diferentes personalidades, y es algo que siempre he intentado hacer bien. Normalmente en los grupos donde he estado hay muy buena camaradería, todos trabajan, sabés que siempre en el fútbol es normal, tenés 11 chicos que están siempre muy contentos, 3 o 4 que están ahí también porque participan, y después ahí tenés 5 o 6 que están queriendo putear todos los días. Entonces uno de los trabajos de uno es tratar de siempre incluir a los máximos, que todos se sientan importantes y que estén preparados para competir. Después, la verdad que no he tenido problemas, me parece que siempre los camerinos que he tenido han sido muy buenos. Ahora, ¿cómo se trabaja, profe, también las dos partes? Por ejemplo, la parte de cuando está en un equipo que de repente todo camina y va de la mano, y cuando hay un equipo en el que cuesta o de repente no, los recursos no son los necesarios y de repente no se nivela la tabla o las derrotas son más que las victorias. ¿Cómo se trabaja todo eso dentro del camerino? Sí, bueno, eso es lo que digo, cuestión de convencimiento, cuestión de objetivos claros. No todos los equipos tienen el mismo objetivo, pero sí todos los jugadores y todos los planteles tienen que tener claro para dónde van. Y en eso es importante la comunicación. Vos sabés que los últimos años acá he estado mucho tiempo en clubes, ¿no? Estuve 2 años en un club que se llama Petapa, un club muy pequeño, con ciertas falencias en algunas cosas administrativas. Después tuve 2 años y medio, hasta hace 6 meses atrás, en Iztapa, un club también pequeño, con una buena organización, pero por ahí con no todos los recursos para hacer un super equipo. Y hemos terminado haciendo muy bien el trabajo de todos los jugadores. Haciendo cosas quizá que en el momento no eran pensadas. En Petapa, en el año 2017, jugamos 2 semifinales seguidas, directas, compitiendo contra grandes potencias. Acá en Guatemala sí hay una gran diferencia entre la inversión de algunos equipos con otros. En el tema de Iztapa, lo que te decía, un club ascendido hacía poquito, que cuando llegó tenía problemas de descenso, estaba muy cerca de volver a la B, y en 5 campeonatos clasificamos en 4, jugamos semifinales, estuvimos siempre protagonistas y haciendo, la verdad que como digo, objetivos claros. Estuvimos muy cerquita de jugar una final hace un año atrás, que nos elimina Comunicaciones por un gol de visitante. Y nada, otros planteles como el de ahora, el de Antigua, que sí es un equipo mejor conformado, con un plantel más amplio, que bueno, venimos de haber salido primeros en toda la fase regular, habiendo hecho un montón de cosas muy importantes para el club, y perdimos la final, en una final bastante increíble. Perdimos 1-0 de visitante en Cobán y empatamos 0-0 en casa. Objetivos claros siempre te llevan normalmente a que las cosas salgan bien. ¿Le falta ese ingrediente extra al fútbol salvadoreño, profe, de jugar una final a 2 partidos? ¿Qué tanto le sería bien o qué tanto por ahí le afectaría, ya que usted ha tenido la oportunidad de estar en Guatemala y ver ese escenario? Sí, sí, fabuloso, a mí me encanta, es muy bueno. Me tocó jugar final allá en El Salvador, ¿no? Y el marco del Cuscatlán siempre es imponente, es muy lindo. Pero sí, me parece que se disfruta más, tiene más emoción que sean 2 partidos, que después de la primer final
son varios días donde hay mucho morbo, se habla mucho de lo que se viene, después de lo que pasó, muchos análisis le da mucho más vida a esa final, y después el tema de las aficiones, ¿no? Poder estar en tu casa siempre está bueno, y bueno, no es fácil, me imagino, el tema de organización, pero bueno, acá en Guatemala se hace bastante bien. Claro. Dice por ahí Alex, ¿qué recuerdos le trae Firpo? Genial, es un lugar que adoro, o sea que todavía ando con mi chumpa ahí de Firpo cuando hace frío. Eh, Me tocó 2 etapas en Firpo, una bastante linda, con jugadores muy importantes, recuerdo, Manuel Salazar, Eliseo Quintanilla, uno de los mejores jugadores que dirigí, Denis Salas, bueno, un plantel realmente bueno, seguramente son muchos los jugadores que tendría que nombrar, pero bueno, en general fue un plantel hermoso. Y después tuve la segunda etapa más triste porque, bueno, pasó el tema de los amaños, nos agarró entre medio, un equipo que tenía 5 o 6 seleccionados, quedamos medio desarmados, bueno, no pude terminar el torneo y, y queda esa espinita, pero después el paso fue impresionante. Me queda la espina con ese Alianza, con ese Firpo, no sabes que, no sé si se recuerda a la gente, que pocas fechas antes, el del primer Firpo, pocas fechas antes de jugar esa semifinal, le habíamos ganado a Alianza de local 3-0. Fue la Alianza campeón de Gamarra. Y el equipo venía muy bien, muy fuerte, y nunca entendí por qué en el tema dirigencial nos llevan a jugar la semifinal, las dos al Cuscatlán, donde éramos muy fuertes de local en Usulután, donde teníamos el equipo ahí, donde pasamos muchas horas ahí en Usulután, donde estábamos muy acostumbrados, la cancha estaba hermosa. Y siempre me quedó esa espina de que me parece que si esa semifinal no se hubiera llevado por temas administrativos al Cuscatlán, me parece que ese Firpo podría haber salido campeón. Claro, y la verdad que, como usted dice, afecta eso. En ese momento, cuando le afecta por ese tema específico, ¿qué es lo primero porque ya no podía de repente pedir refuerzos ni reestructurar el equipo, Ramiro Cepeda? Sí, tratamos de reforzar como se podía, traer lo mejor. Obviamente, en el fútbol todo siempre tiene una adaptación. Firpo era un equipo que casi de memoria se podía decir una alineación en un momento, ¿no? Fue un equipo que había ganado con Cordero, después con Gerardo Reynoso, y después, bueno, hay un cambio bastante brusco en los jugadores importantes, ¿no? En la columna vertebral, en los líderes. Y bueno, eso es lo que costó un poquito la reestructuración, pero era algo normal que podía pasar, ¿no? Claro. Dice Alex, saludos al profe Jorge Beranate, ahí está conectado. Ok, un saludo al profe. Jorge Beranate, preparador físico, un abrazo. Trabajamos juntos en Firpo, estuvimos juntos en Alianza, en esa final que decía que perdimos por penales con Metapán. Después trabajó conmigo acá en Guatemala, siempre un excelente profe. Se pierde la final por penales, sabiendo y viendo mucha gente que hubo una jugada anteriormente que pudo haber cambiado el partido. ¿Cómo entra el camerino el profe Ramiro y le da por ahí las palabras al equipo? Siempre positivo. Vos sabés que encima, cuando entramos, o sea, el equipo estaba muy bien, se veía bien, estábamos muy fuertes, y habíamos tenido esa jugada y estábamos convencidos que podíamos ganarle. Vos sabés que, si no me recuerdo, si no recuerdo mal, nos expulsan, no sé si fue el Arrastra Escobar, creo, no me acuerdo si fue él el que nos expulsan, y quedamos jugando todo el tiempo extra con uno menos. Igualmente hicimos un partido excelente, teníamos adelante a Fraser, que estaba en un nivel tremendo, hizo el gol ese día del empate, y nada, a veces cuestión de esos pequeños detalles, un poquito de suerte. Creo que el equipo ese mereció haber ganado el campeonato, y como digo, a veces un error arbitral te puede dar una manito y a veces sale en contra, pero en general fue muy, muy bueno. Lo sufrimos bastante porque estábamos convencidos. Después que Alianza, vos sabés que antes de ese torneo, si hay aliancistas se acordarán,
venían de pelear un par de torneos de descenso, habían estado eran 2 o 3 torneos que Alianza había estado bastante mal. Habían perdido en la última fecha cuando yo llegué contra Vista Hermosa, el equipo estaba en una situación bastante complicada, pero bueno, si revertimos en ese campeonato se revierte. Me acuerdo que mi primera reunión con Lisandro Paul fue que teníamos que arrancar bien porque estaban un poquito complicadas las finanzas, y la verdad que todo salió bien. Me recuerdo que en la primera fecha le ganamos al Águila de visitante, y ya la segunda fecha jugamos con un Cuscatlán colmado de gente y le ganamos 7-1, 7-0, algo así a Santa Tecla, y de ahí no paró más el equipo. Es más, en ese momento se vendieron los derechos de televisión en Los Ángeles, viajamos a Los Ángeles, el equipo se acomodó en todo lo económico, más allá de encima de, bueno, que el Lisandro Paul es un excelente administrador y la tenía muy clara en todo lo que hacía, y para mí, el Alianza de hoy, que fue evolucionando, estando cada vez mejor, me parece que arranca de esa etapa, un cambio donde hubo un montón de correcciones de lo mal que se había hecho antes, y de ahí empezó, creo que, la época más exitosa de la historia del club. No le sacó canas este Emerson Bellis en el camerino, profe, con sus bromas y su buen ambiente. Un fenómeno, un crack, un crack. Teníamos también al Mudo Montes ahí, otro fenómeno. Ayer los veía, justo ahí, si les cuentan, los vi ahí hablando ahí con Martínez de Paz. Correcto. Andan jugando para Estados Unidos un partido, parece que por ahí lo andan, y los veía en el casino charlando. Así es. Como técnico, ¿cuál fue el equipo que más le costó adaptarse, ya sea en Guatemala o en El Salvador? Como técnico quizás fue acá en Guatemala, con Shela. Fue el único equipo que estuve menos de un año. Más allá que vos sabés que el primer torneo salimos segundos a un punto del primero, llegamos a semifinales, perdimos 4-3 la semifinal con Comunicaciones, pero fue más que nada una adaptación al lugar, a un medio bastante hostil. No solo conmigo, con los jugadores, en un lugar bastante complicado. Creo que fue el más difícil. Fue quizá de los que menos... esto es algo que, aparte de ser un trabajo, es algo muy pasional, ¿no? Para todos los que estamos en el fútbol, quizás fue el año que menos disfruté de la profesión que tengo. Dice por ahí Adri Garín. Hola Rami, saludos. Los mejores recuerdos de un gran profesional y excelente persona. Adri, un abrazo, los recuerdos de Deportivo Armenio. Es difícil triunfar en el fútbol, profe, en cualquiera de las dos etapas que usted ha tenido la oportunidad de experimentar. Sí, la verdad que sí, no es fácil. Si vos ves, estamos en un medio donde hay pocos equipos, ¿no? Tanto en El Salvador como en Guatemala, son 12 equipos. Imagínate la cantidad de entrenadores que quieren estar. Y es una competencia bastante brava. Y sostenerte, yo tengo la bendición de que desde que dejé de jugar, en el año 2008, casi 2009, o sea que no paré de trabajar. Y soy un agradecido. Tengo años trabajando encima en Primera División, que, como te digo, somos escogidos. Pero bueno, hay que trabajar mucho, y a veces uno va aprendiendo de a poco, y para poderte mantener, uno va aprendiendo. Y aprender es dar el cambio de jugador a técnico. A veces uno como jugador siente que llegás, haces tu máximo esfuerzo, 2 horitas y media a tu casa, y ya cuando pasás a técnico al principio crees que es igual, y después te vas dando cuenta que no, que es un trabajo de 7, 8 horas diarias, de lunes a domingo, normalmente no hay descanso, hay muy poca vacación. Entonces después, si te esforzás y tratás de seguir buscando capacitarte y aprender cosas nuevas, tenés más chance de que te vaya bien. Como jugador quizás no es, sí es complicado, porque tenés que tener una capacidad, tenés que tener un talento, pero sí tenés más chance, ¿no? Hay muchos equipos, muchos jugadores, quizás un medio que no sobran los futbolistas, entonces sí, si competís, si trabajás, si haces las cosas bien, tenés más chance siempre de estar en lo mejor. Por ahí,
¿Qué se viene con Antigua para este año, profe, en el torneo que por ahí se va a competir? Bueno, tenemos dos objetivos claros. Uno es, ahora bueno, vamos primero en la acumulada, ¿no? Al terminar en primer lugar de la apertura, tenemos como objetivo principal llegar a la Copa del torneo que viene, ¿no? Jugar la Copa Internacional y después tratar de dar el salto para salir campeón. Estuvimos, como digo, muy cerca. Aparte de un proyecto como club, trabajamos con muchos jugadores jóvenes. Tenemos un plantel donde y 8 jugadores tenemos en este momento en el plantel y 14 tienen menos de 23 años, más el 50% de los futbolistas. Entonces se trabaja a la par pensando en tener jugadores en selección y poder empezar a exportar. Tenemos varios futbolistas que ya con 21, 22 años están jugando en selección mayor y bueno, ojalá que pueda ser también uno de los pasos que dé club en este año. Aquí preguntaban, profe, en su etapa de técnico del fútbol salvadoreño, ¿algún jugador que usted consideró que tenía para jugar en el extranjero? Y el que tuve, que siempre lo vi como el mejor, jugó en el extranjero, ¿no? Que es Eliseo Quintanilla. Yo a Eliseo era el jugador que veía dentro de la cancha, cuando uno está entrenando, estás al ras de la grama, lo tenés al lado, y cuando uno subís a ver un entrenamiento desde más arriba, desde una tribuna, ves un montón de cosas que cuando sos futbolista adentro no las ves, ¿no? Entonces por eso la gente de afuera critica y porque se ve fácil, se ve que todos los espacios, ves donde están todos los jugadores. Yo lo veía al Liceo y él veía todo lo que se podía ver desde arriba, todo lo que vos lo tenías yo a 5 metros y él sabía dónde estaba el de atrás, el de costado, el de adelante, era genial. Pero bueno, él sí jugó afuera. Tuve también un jugador con mucho talento como Cristian Castillo, que también tuvo la posibilidad de jugar afuera. Varios. La verdad que tuve muy buenos jugadores y en una etapa bastante importante, en una muy buena generación de futbolistas salvadoreños. ¿Cómo vive el Mundial, Ramiro Cepeda, y cuál es por ahí me imagino que pues ver campeón a Argentina también es una gran alegría. Sí, por supuesto. Imagínate que, bueno, viví esos 36 años esperando, como dice la canción, ¿no? Tantas veces te lloré y es verdad. ¿Sabés la cantidad de días terminamos llorando en los mundiales? Porque para nosotros siempre fue lo máximo. Bueno, ahí con Maradona ahí que siempre ha sido para mí el más grande de todos. También me queda ese recuerdo, ¿no? De que, bueno, en el año 78 yo tenía 3 años, no lo recuerdo. Solamente en imágenes posteriores, el 86 sí, ya lo disfruté con 11 años. Me acuerdo de estar con una tele ahí viejita, cuadradita, que como se podía ver y haberlo disfrutado mucho. Y después, bueno, esperar esto en un momento donde no se creía mucho en el equipo, donde si bien la Copa América nos había dado ese salto de volvernos a creer que podíamos ser importantes, y nada, cuando arrancamos perdiendo, otra vez todos los fantasmas de los años anteriores, pero bueno, después se fueron alineando las cosas, un equipo que terminó dando una muestra de hidalguía, de coraje, de todo, un equipo genial, la disfruté muchísimo, cosas que no como esperaba, porque o sea que el día que jugamos la final, yo estaba concentrado para jugar la final nuestra, fue el mismo día. Entonces pasaba, o sea, vi el partido, pero de ahí había que irse a almorzar, de ahí la activación, entonces andaba con la camiseta de Argentina abajo del buzo de Antigua, y la bufanda ahí medio escondida, festejando como se podía, pero bueno, estábamos enfocados en otra cosa. Y después, bueno, encima empatamos ese partido, no podemos salir campeón, entonces al día siguiente la amargura de no haber ganado nuestra final, creo que pasó como una semana para poder sentarme, ver y disfrutar todo lo que había hecho Argentina, y hoy estoy muy contento. Dice por ahí, Alex, del semillero de River, Enzo, Julián, Montiel, etcétera. Y el mejor semillero de Argentina, creo, ¿no? Si bien hay muchos equipos que generan, pero bueno, las selecciones argentinas hace mucho tiempo que están basadas en
en jugadores de River. Y por algo será, porque hablamos antes de la estructura, de un equipo que genera futbolistas, que los vende jóvenes, y no sé cómo hace, pero siempre consigue el reemplazo. Y bueno, lo ves hoy, ¿no? Con jugadores de 21 años siendo figuras en una final del Mundial, ¿no? Enzo Fernández, eh, Montiel, un poquito más grande, Julián, siendo un jugador por ahí que es suplente en Manchester City, mostrando que tiene un talento increíble. La verdad que siempre es lindo. Recuerdo jugadores de todas etapas, ¿no? De Crespo, de Sorín, de otra etapa de Aymar, de Saviola, todos jugadores de River que fueron figuras en selección. Un solo momento que le recuerde más que cualquier otro como jugador de Atlético Marte, profe. Como jugador de Atlético Marte, es que fueron eh, muchos momentos lindos. La verdad que sería difícil uno. Yo siempre me recuerdo de todos, cosas que tengo fotos de todos los jugadores de esa época y me acuerdo cada partido, me acuerdo todo lo que vivimos en un momento complicado del club. No sé cómo estará ahora, pero en ese momento me acuerdo que entrenamos en la cancha externa de Cuscatlán, de que no había agua, que se tomaba el chorro. Me acuerdo que Magaña me llevaba a mí los primeros días Gatorade, porque me decía que me iba a hacer mal el agua cuando llegué. Un montón de cosas que fuimos pasando, me acuerdo ir a correr. Todavía entrenamos, cosa que ya no hago más, ni loco, ¿no? Que era ir a correr a los planes renderos, a correr y dar vueltas como loco, ahí después comer pupusa con los chicos, Edwin Benítez, Aníbal Parada, tantos jugadores, Maisillo Melgar, ¿se acuerdan? La chilena Montes, tuve con recuerdo la chilindrina Rodríguez, que era un tipo divertidísimo, la pasamos muy bien, fue un club que realmente la pasé excelente. Profe, agradecerle bastante por la oportunidad que nos ha dado, desearle éxitos con Antigua y pues esperemos que, como le comenté al inicio, sean muchas más entrevistas y podamos platicar más de todo lo bonito que ha dejado el fútbol en su carrera como jugador y como técnico. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. La verdad, un gusto enorme ahí compartir con vos, que siga creciendo ahí la página, te felicito y siempre ahí para adelante y un súper 2023 y abrazo ahí a toda la gente que está conectada. Quiero saludar, ahí está Luisa Arteaga Sports, dice, excelente entrevista, un saludo a ella también por ahí, a todos los que se conectaron. Profe, buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Chao, chao.